La vuelta al mundo en 80 días, de Julio Verne. Novela en 37 capítulos. Capítulo 31. Phileas Fogg estaba 24 horas atrasado. Passepartout, causa involuntaria de esta tardanza, estaba desesperado. Había arruinado indudablemente a su amo. En aquel momento el inspector se acercó a Mr. Fogg y mirándole bien enfrente le preguntó: «Con formalidad, señor Fogg, ¿tenéis prisa?» «Con mucha formalidad», respondió Phileas Fogg. «Insisto», repuso Fix, ¿tenéis verdadero interés en estar en Nueva York el 11 antes de las 9 de la noche, hora de salida del vapor a Liverpool? El mayor interés. ¿Y si el viaje no hubiera sido interrumpido por el ataque de los indios? ¿Hubierais llegado a Nueva York el 11 por la mañana? Sí, con 12 horas de adelante sobre el vapor. Bien, tenéis ahora 20 horas de atraso. Entre 20 y 12 la diferencia es de 8. Luego, con ganar estas 8 horas tenéis bastante. ¿Queréis intentarlo? ¿A pie? No, en trineo de vela. Un hombre me ha propuesto este sistema de transporte. Era el hombre que había hablado al inspector de policía durante la noche y cuya oferta había sido desechada. Phileas Fogg no respondió a Fix, pero éste le enseñó al hombre que se trataba, y el gentleman, después Phileas Fogg y el americano llamado Much, entraban en una covacha construida junto al fuerte Kearney. Allí mismo, Mr. Fogg examinó un vehículo bastante singular, especie de tablero establecido sobre dos largueros, algo levantados por delante, como las plantas de un trineo, y en el cual cabían 5 o 6 personas. Al tercio, por delante, se elevaba un mástil muy alto, donde se embargaba una inmensa cangreja. Este mástil, sólidamente sostenido por obenques metálicos, tendía un estay de hierro, que servía para guindar un foque de gran dimensión. Detrás había un timón de espaldilla que permitía dirigir el aparato. Como se ve, era un trineo aparejado en balandra. Durante el invierno en la llanura helada, cuando los trenes se ven detenidos por las nieves, esos vehículos hacen travesías muy rápidas de una a otra estación. Están por los demás muy bien aparejados, quizás mejor que un balandro que está expuesto a volcar, y con viento en popa corren por las praderas con una rapidez igual, si no superior, a la de un expreso. En pocos instantes se concluyó el trato entre Mr. Fogg y el patrón de esa embarcación terrestre. El viento era bueno, soplaba del oeste muy frescachón, la nieve estaba endurecida y Much tenía grandes esperanzas en llegar en pocas horas a la estación de Omaha, donde los trenes son frecuentes y las vías numerosas en dirección a Chicago y Nueva York. No era difícil que hubiera ganarse el trazo, por consiguiente, no debía vacilarse en intentar la aventura. No queriendo Mr. Fogg exponer a Mistress Aouida a los tormentos de una travesía al aire libre, con el frío que la velocidad había de hacer más insoportable, le propuso quedarse con Passepartout en la estación de Kearney, desde donde el buen muchacho le traería a Europa por mejor camino y en mejores condiciones. Mr. Aouida
se negó a separarse de Mr. Fogg, y Passepartout se alegró mucho de esta determinación. En efecto, por nada del mundo hubiera querido separarse de su amo, puesto que Fix le acompañaba. En cuanto a lo que entonces pensaba el inspector de policía, sería difícil decirlo. Su convicción estaba quebrantada por el regreso de Phileas Fogg, o bien lo consideraba como un bribón de gran talento, por creer que después de cumplida la vuelta al mundo, estaría absolutamente seguro en Inglaterra. Tal vez la opinión de Fix respecto a Phileas Fogg se había modificado, pero no por eso estaba menos decidido a cumplir con su deber y más impaciente que todos a ayudar con todas sus fuerzas el regreso a Inglaterra. A las 8 el trineo estaba dispuesto a marchar. Los viajeros, casi puede decirse los pasajeros, tomaron asiento muy envueltos en sus mantas de viaje. Las dos inmensas velas estaban izadas y al impulso del viento el vehículo corría sobre la endurecida nieve a razón de unas 40 millas por hora. La distancia que separaba al fuerte Kearney de Omaha es en línea recta, a vuelo de abeja, como dicen los americanos, de 200 millas lo más. Manteniéndose el viento, esta distancia podía recorrerse en 5 horas, y no corriendo ningún incidente, el trineo debía de estar en Omaha a la 1 de la tarde. ¡Qué travesía! Los viajeros apiñados no podían hablarse. El frío, acrecentado por la velocidad, les hubiera cortado la palabra. El trineo corría tan ligeramente sobre la superficie de la llanura como un barco sobre las aguas, pero sin marejada. Cuando la brisa llegaba arrasando la tierra, parecía que el trineo iba a ser levantado del suelo por sus espantosas velas cual alas de inmensa envergadura. Much se mantenía por medio del timón en la línea recta y con un golpe de espadilla rectificada los borneos que la pareja tendía a producir. Todo el velamen daba presa al viento. El foque desviado no estaba cubierto por la cangreja. Se levantó una cofa y dando al viento un cuchillo, se aumentó la fuerza del impulso de las demás velas. No podía calcularse la velocidad matemáticamente, pero era seguro que no bajaba de las 40 millas por hora. «Si nada se rompe», dijo Much, «llegaremos». Y Much tenía interés en llegar dentro del plazo convenido porque Mr. Fogg, fiel a su sistema, lo había engolosinado con una crecida oferta. La pradera por donde corría el trineo era tan llana que parecía un inmenso estanque helado. El ferrocarril que cruzaba por esa región subía del suroeste al noroeste por Grand Island, Columbus, ciudad importante de Nebraska, Schuller, Fremont y luego Omaha. Seguía en todo su trayecto por la orilla derecha del río Platte. El trineo, atajando, recorría la cuerda del arco descrito por la vía férrea. Much no podía verse destinado por el río Platte, en el recodo que forma antes de llegar a Fremont, porque sus aguas estaban heladas. El camino se hallaba, pues, completamente libre de obstáculos y a Phileas Fogg solo podían darle cuidado 2 circunstancias: una avería en el aparato o un cambio de viento. La brisa, sin embargo, no amainaba, y antes, al contrario, soplaba hasta el punto de poder tumbar el palo, si bien le sostenían con firmeza los arenques de hierro. Esos alambres metálicos semejantes a las cuerdas de un instrumento resonaban como si un arco hubiese provocado sus vibraciones. El trineo
volaba acompañado de una armonía plañidera de muy particular intensidad. «Esas cuerdas dan la quinta y la octava», dijo Mr. Fogg. Fueron estas las únicas palabras que pronunció durante la travesía. Mistress Aouida, cuidadosamente envuelta en abrigos y mantas de viaje, estaba preservada en lo posible del alcance del frío. En cuanto a Passepartout, roja la cara como el disco solar cuando se pone entre las brumas, aspiraba aquel aire penetrando, dando rienda a sus esperanzas con el fondo de imperturbable confianza que las distinguía. En vez de llegar por la mañana a Nueva York, se llegaría por la tarde, pero todavía existían probabilidades de que esto ocurriese antes de salir el vapor de Liverpool. Passepartout experimentó hasta deseos de dar un apretón de manos a su aliado Fix, no olvidando que era el inspector mismo quien había procurado el trineo de velas, y por consiguiente el único medio de llegar a Omaha a tiempo, pero obedeciendo a un indefinible presentimiento, se mantuvo en su acostumbrada reserva. En todo caso, había una cosa que Passepartout no olvidaría jamás. Esto es, el sacrificio de Mr. Fogg para librarlo de los Sioux, arriesgando su fortuna y su vida. No, jamás lo olvidaría. Mientras que cada uno de los viajeros se entregaba a reflexiones diversas, el trineo volaba sobre la inmensa alfombra de nieve y se atravesaba algunos ríos, afluentes o subafluentes del Little Blue. No se percataba nadie de ello. Los campos y los cursos de agua se igualaban bajo la blancura uniforme. El llano estaba completamente desierto, comprendido entre Union Pacific y el ramal que enlaza a Kearney con San José. Formaba una gran isla inhabitada. Ni una aldea, ni una estación, ni siquiera un fuerte. De vez en cuando se veía pasar, cual relámpago, algún árbol raquítico cuyo blanco esqueleto se retorcía bajo la brisa. A veces se levantaban del suelo bandadas de aves silvestres. A veces también algunos lobos en tropeles numerosos, flacos, hambrientos y movidos por una necesidad feroz, luchaban en velocidad con el trineo. Entonces Passepartout, revólver en mano, estaba preparado para hacer fuego sobre los más inmediatos. Si algún incidente hubiera detenido entonces el trineo, los viajeros atacados por esas encarnizadas fieras hubieran corrido los más graves peligros. Pero el trineo seguía firme, y tomando buena delantera, no tardó en quedarse atrás aquella aulladora tropa. A las 12, Much reconoció por algunos indicios que estaba pasando el helado curso del Platte. No dijo nada, pero ya estaba seguro de que 20 millas más allá se hallaba la estación de Omaha. Y en efecto, no era la 1 de la tarde cuando abandonaron la barra y el patrón recogía velas, mientras que el trineo, arrastrado por su irresistible vuelo, recorría aún media milla sin velamen. Por último, se paró y Much, enseñando una aglomeración de tejados blancos, decía: «Hemos llegado». Ya se hallaban, pues, en aquella estación donde numerosos trenes se comunicaban con la parte oriental de los Estados Unidos. Passepartout y Fix habían saltado a tierra y estiraban sus entumecidos miembros. Ayudaron a Mr. Fogg y a la joven a bajar del trineo. Phileas Fogg pagó generosamente a Much, a quien Passepartout estrechó amistosamente la mano, corriendo todos después
a la estación de Omaha. En esta importante ciudad de Nebraska es a donde va a parar el ferrocarril con el nombre de Chicago Rock Island, que corre directamente al este, sirviendo 50 estaciones. Estaba dispuesto a marchar un tren directo de tal modo que Phileas Fogg y sus compañeros solo tuvieron tiempo de arrojarse a un vagón. No habían visto nada de Omaha, pero Passepartout reconocía que no era cosa de sentir, puesto que no era ver ciudades lo que importaba. Con extraordinaria rapidez, el tren pasó el estado de Iowa con el Council Bluffs, Moyens, Iowa City. Durante la noche cruzaban el Mississippi, el Davenport y entraban Rock Island, en Illinois, y al día siguiente, 10 a las 4 de la tarde, llegaba a Chicago, renacida ya de sus ruinas y más que nunca fieramente asentada a orillas de su hermoso lago Michigan. Chicago está a 900 millas de Nueva York y allí no faltaban trenes, por lo cual pudo Mr. Fogg pasar inmediatamente de uno a otro. La elegante locomotora del Pittsburgh Fort Wayne Chicago partió a toda velocidad, como si hubiese comprendido que el honorable gentleman no tenía tiempo que perder. Atravesó como un relámpago los estados de Indiana, Ohio, Pensilvania y New Jersey, pasando por ciudades de nombres históricos, algunas de las cuales tenían calles y tranvías, pero no casas todavía. Por fin, se detenía en la estación, a la margen derecha del río, ante el mismo muelle de los vapores de la línea Cunard, llamado por otro nombre British and North American Royal Mail Steam Packet Company. El China, con destino a Liverpool, había salido 45 minutos antes. Y colorín colorado, este capítulo se ha acabado. Fifi la Cuentacuentos agradece tu visita. Ansía que este relato haya sido de tu agrado. Para continuar con él, deberás esperar otro rato.